Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, cualquiera sea la situación en que se encuentren. Es importante recordar quiénes somos. Bueno, quiénes somos, somos una comunidad que está creciendo día a día, una comunidad de terapeutas que busca tener una formación profesional, de apoyo a una formación profesional con distintas terapias y principalmente terapias que tienen que ver con fusión de distintas terapias que tienen sentido entre ellas y que nos puedan servir para llegar de mejor forma a nuestros consultantes, tanto en presencial con lo que es el gemomasaje, eh, gemoterapia y otras técnicas de trabajo en forma presencial y las terapias que hemos desarrollado como hexágono estrella, que vamos hoy día a hablar de los tips más importantes de esta terapia hexágono estrella. Es importante hacer una separación entre lo que es la información que puede tomar cualquier persona de un libro, de una charla, de un taller, donde estamos en una participación pasiva. Y me quiero detener en esto porque la gente, muchos no entienden por qué se da un certificado para los efectos de una charla o taller y otro certificado o diploma para los efectos de una acreditación de competencia. El hacer un curso sin que se intermedie una acción de preparación, de experiencia, no es un curso, es solamente una información. Y por eso es que quiero hacer presente esto. La formación está involucrando una participación activa. Y nosotros en este sentido lo que buscamos es crear habilidades a través de la interacción de nuestros participantes en nuestros cursos, hacerles seguimiento de las experiencias a los participantes de nuestros cursos y de esta manera, a través de, por ejemplo, la ficha de seguimiento, que la vamos a ver al final de esta presentación, poder tener una evidencia de que la persona efectivamente hizo terapias, hizo una experiencia eh, que lo que le va a dar en el fondo su expertise. Hay muchas personas que toman cursos todos los años y toman una cantidad importante de cursos y creen que se están formando, pero lo único que están obteniendo es conocimiento, no están formándose. En este sentido, yo quiero ser bien enfático y, y recalcar esto. Para que una persona se forme, tiene que tener clínica, tiene que tener experiencia. Y esa experiencia nosotros tenemos que hacerle un seguimiento para que efectivamente llegue a una cantidad de experiencias que nosotros podamos decirle, sí, ya, usted se merece una acreditación de competencia, por lo tanto le vamos a dar un certificado que así lo acredite. La terapia hexágono estrella, vamos a ver algunos tips importantes aquí a considerar. Lo primero es indicar que no importa la ubicación eh, en que se encuentre, si los colores rojos para arriba, los verdes para abajo, o los amarillos para arriba, que en punta, no tiene mayor significado. Si es con color o sin color, nunca olviden que lo más relevante de una terapia es la intención del terapeuta. Si no hay intención ni propósito en la terapia no va a tener el mismo efecto. Por lo tanto, aquí no nos fijemos en la forma, fijémonos en el fondo. Que aquí lo único que es relevante es que no alteren digamos, el tamaño del hexágono, porque el hexágono está digitalizado en pi, en 3,14.16. Entonces, es importante que los múltiplos no se alteren. Si yo lo voy a alterar en tamaño, lo ideal es que
cada una de sus formas esté en sincronía con pi. Otra cosa importante es el uso del péndulo. Si yo esta herramienta, que es vital para hacer un diagnóstico, no la estoy usando bien, o el péndulo no se me mueve como en algunos casos me estaban indicando, si el péndulo no se me mueve es porque yo tengo el campo de electromagnético de mi cabeza, no lo tengo alineado en la coronilla, lo tengo hacia un costado, hacia el lado, hacia el frente, hacia atrás. Por lo tanto, ahí lo ideal es colocar un cono. Solucionado eso, deberíamos tener mayor eh, disposición para que se nos mueva el péndulo. Nuestra concentración va a ir mejorando y tenemos que llegar a un acuerdo de qué movimiento va a ser para mí sí, qué movimiento va a ser para mí no, negativo, en sentido opuesto a los punteros de reloj, afirmativo en sentido horario a la derecha, qué movimiento horizontal o vertical va a tener. Vertical puede ser perpendicular a mi cuerpo en el sentido de mi frente. Entonces, cualquiera de los movimientos que yo acuerde tienen que estar preestablecidos. Posteriormente, yo voy a tomar esta cartilla que aparece en el gran libro del péndulo, donde van a quedar de manifiesto qué porcentaje de habilidad tengo con el péndulo yo, en este caso, o de asertividad. Si estoy por debajo del 70%, tengo un 30% de posibilidades de equivocarme, que es alto. Por lo tanto, no voy a hacer la pregunta en ese momento, hasta no saber qué es lo que me está afectando. A la derecha hay un abanico, 90 grados, 180 grados, perdón, que va a indicar cuál es la causa por la cual yo no estoy siendo 100% asertivo. Si hay una respuesta equivocada, hay una tabla de control que es este círculo que está abajo con el péndulo, donde hay respuestas equivocadas o respuestas acertadas. Y si yo no estoy en el horario más indicado para hacer la pregunta porque mi biorritmo no es el mejor para el momento en que estoy preguntando, tengo un reloj que es un círculo completo que está a la mano derecha, donde hay 24 horas ahí y me puede manifestar y yo puedo preguntar cuál es el mejor momento para hacer las consultas a mi péndulo. Y voy a preguntar ahí, me posiciono al medio, en el centro, y me va a indicar a qué hora yo debo ocupar el péndulo porque voy a estar más con más asertividad y voy a ser más certero. Aquí hay otra tabla de control que también la pueden ustedes mismos dibujar. No esperen que sea todo hecho. Hay terapeutas que ni siquiera tenían impresora y tuvieron la voluntad de hacer una figura humana ellos mismos, hacer el Coque, por ejemplo, hizo su propia cartilla con con unos CD. Entonces, usen la imaginación, usen ustedes mismos su artesanía como para poder hacer distintas cartillas. No es necesario que sean copiadas o impresas, digamos. Ustedes las mismos las pueden fabricar. Y aquí hay una idea de una tabla de control donde hay cinco alternativas. La del centro es la correcta, la de la izquierda está inducido o preconcebido, al otro lado hay una situación de errores o equivocado, ¿ya? Hay una equivocación o acertado. La cuestión es que ustedes aquí tienen una posibilidad de poder hacer otra tabla de control donde ustedes pueden autocontrolar si están siendo certeros con las respuestas que están dando. Después está la tabla de los chakras, la tabla de diagnóstico de los chakras, donde tenemos también un círculo con los 7 chakras. Ahí mismo están, pueden identificar 7 años también o ciclos de 7 años. Cada uno de estos chakras son ciclos de 7 años hasta los 50 años en el séptimo chakra.
Y después está una situación para ver si hay bloqueo o ansiedad, donde hay una cartilla a la izquierda de 0 a 100 y a la derecha de 0 a 100 también. Uno es para bloqueo y otro es para ansiedad. Recuerden que el equilibrio podría ser un movimiento paralelo a nosotros o perpendicular a nosotros como un equilibrio. El contrario al reloj podría ser bloqueo, a favor del reloj, ansiedad. Y ahí tienen que ver los porcentajes que hay, y de acuerdo al porcentaje va a ser el grado de dificultad que tenga la persona. Generalmente cuando tenemos un bloqueo por sobre el 50%, ya podría haber una enfermedad declarada. Por lo tanto, es conveniente asegurarse que no existan esos porcentajes muy altos. Y si existen esos porcentajes altos, preguntar a la persona si no ha tenido una enfermedad relativa o relacionada con el chakra que se está consultando. Por otra parte, y esto es algo que estoy en deuda con ustedes con respecto a hacer un curso de geobiología, lo más probable es que lo hagamos en octubre, a fines de octubre, un pequeño curso o charla o taller para que tengan por lo menos el conocimiento de geobiología. No obstante eso, al péndulo ya le pueden preguntar a través de esta cartilla si hay una situación que tenga relación con el hábitat de la persona. Si en el hábitat de la persona es el que está influyendo sobre alguna enfermedad, podemos saberlo a través de esta cartilla, ¿ya? Hay 20 puntos de alternativa aquí que están numerados y que pueden dar a conocer si hay o no una interferencia relativa al lugar donde se esté viviendo o se esté habitando. Puede ser incluso una oficina. No olviden que el 80% de nuestro tiempo lo pasamos en nuestra oficina, y el lugar donde estamos sentados todo el día podría estar cruzándose una línea de Hartmann, una línea de Curry, o haber una vena de agua debajo de donde está sentada la persona. Las cartillas de frecuencia Hertz. Muchos me han consultado respecto a esto de cómo se usan. Las cartillas de frecuencia Hertz, el objetivo que tienen es identificar si hay emociones principalmente que tengan relación con el chakra o con la situación que esté viviendo la persona. ¿Y a qué me refiero? Primero vamos a identificar cómo se usa esta cartilla. Tenemos tres círculos acá. Un círculo celeste en el centro, pequeño, que va a identificar los hertz. Los hertz son ciclos por segundo, ondas de frecuencia. Y esas ondas de frecuencia, cuando son bajas, de menos de 10 Hz, son de baja frecuencia, de baja vibración, y por lo tanto negativas para nosotros. Nosotros debemos vibrar sobre 350 Hz en el chakra base, y de ahí hacia arriba con los distintos chakras que estén involucrados, hasta casi los 1000 Hz en el chakra de la corona. Entonces es importante identificar si hay alguna situación emocional que va a indicar qué frecuencia de vibración es la que tiene. Entonces, tenemos de 0 a 5 y de 5 a 10 en el primer semicírculo celeste. En el semicírculo blanco está de 0 a 100, pasando por el 50 en el centro. Y el semicírculo grande celeste va de 10 a 1000, pasando por 500 en el centro. Si yo encuentro y le hago la pregunta al péndulo, llego a los 1000 y le vuelvo a preguntar al péndulo, ¿esta frecuencia de vibración es mayor a 1000? Y me dice que sí. Bueno, pregunto, me coloco nuevamente en el centro y hago cuenta de que parto en 1000. Ya no parto en 10, parto en 1000. Y llego al centro a 1500. Y donde dice 1000 llego a 2000. Entonces ahí tengo nuevamente una cartilla que puede incluso superar los 1000 Hz que aparecen aquí reflejados. Por lo tanto, la cartilla se puede usar para cualquier cantidad de Hz, hasta 10.000, 100.000 Hz si ustedes quieren ocuparla de esa manera. ¿Ya? Es cuestión de hacer la pregunta adecuada.
estoy sobre los 1000, sobre los 2000, sobre los 3000, puedo ir preguntando al péndulo, así como voy preguntando por la edad, en el caso de los chakras que estén involucradas la experiencia, puedo hacer lo mismo con los hertz. ¿Qué es importante para los efectos de los hertz y los chakras? Que si yo tengo, por ejemplo, un chakra base de menos de 350 Hz, quiere decir que también podría haber una frecuencia de vibración que tenga que ver con una emoción determinada. Cada chakra tiene una frecuencia de vibración en equilibrio y estas son las que aparecen acá. Pero si yo encuentro que hay un chakra que está con un bloqueo, puedo saber también qué emoción es la que le afecta a través de la frecuencia del chakra que está involucrado. Por ejemplo, si yo tengo una emoción de rabia, ira, voy a estar vibrando entre 2 y 4 Hz. Y por lo tanto, si yo veo que la frecuencia de vibración de ese chakra es muy baja, probablemente tenga una rabia muy grande con sus padres y una ira muy, muy grande. Algo pasó. Miedo, estamos hablando de 10 Hz a 5 Hz. Vergüenza, 20 Hz. Culpabilidad, 30 Hz. En fin, hay una serie de situaciones que nos van a indicar distintas frecuencias de vibración. No así los sentimientos que están por sobre los 300 Hz, ¿ya? De 300 Hz hasta plenitud que está por sobre los 1500 Hz. Entonces, las frecuencias, emociones negativas que aparecen aquí, es importante tenerlas en consideración y saber con qué frecuencia se está relacionando un determinado chakra y por lo tanto me va a indicar indirectamente a través de esta tabla qué emoción es la que podría estar la persona, ¿ya? Aunque a través de las cartillas que yo les entregué en el manual, con todas las indicaciones que entregué en el manual, pueden ustedes identificar perfectamente cuál es la emoción que tiene la persona, dependiendo del chakra que esté involucrado. Vamos a ir a los hexágonos. El hexágono alfa generalmente es el que se usa para los que hayan hecho cursos de gemomasaje, quinergia, para hacer masaje de relajación a distancia, para hacer un diagnóstico de distintos dolores en la espalda que nos van a determinar qué emoción es la que tiene la persona. Lo mismo que hacemos en un gemomasaje, lo podemos hacer con hexágono alfa. Yo no he querido informar mucho más de esto respecto de la situación de hacer uso de este como una herramienta de masaje a distancia, porque para que tenga efecto y sea realmente una experiencia para el terapeuta debe pasar por un curso de gemomasaje primero. Una vez que el terapeuta tiene la experiencia en el gemomasaje, recién puede pasar a tener una experiencia en una herramienta a distancia, que es el caso del hexágono alfa. El hexágono alfa, por otra parte, es un potencial de irradiación de frecuencia de acuerdo a la palabra que nosotros le instalemos al interior del hexágono. Por ejemplo, la palabra paz, ¿ya? Y cualquier emoción positiva que nosotros podamos acoger y que sea un antónimo de la frecuencia que esté vibrando el paciente o consultante. Por ejemplo, la palabra paz aquí, podemos ponerle la paz y eso nos va a ser la emoción contraria a el exacerbado control que tenga una persona sobre su vida o sobre la vida de los demás. Cuando una persona vive controlando a todo el mundo, vive controlando todo, un exceso de control, es porque no tiene paz. Sencillamente no tiene la condición de estar en paz con él ni con los demás. Siempre está controlando. Entonces lo que necesitamos colocarle ahí es paz. Y así cada situación que tenga la persona como una emoción negativa, podemos buscar el antónimo positivo de entre estas 21
emociones positivas que aquí o sentimientos positivos que aquí aparecen. El hexágono beta 1, el hexágono beta 1 viene a ser como las manos de las personas, los brazos de las personas en alto, dando gracias. Es una expresión de gratitud, es una expresión de júbilo, es una expresión de la Y de las ramas de un árbol, de la ascensión del oxígeno, de las ramas que están captando el oxígeno y transformándolo en CO2. Y al revés, para nosotros, en el caso de los pulmones, si lo colocamos a la altura de los pulmones, va a exacerbar la intención de nuestros pulmones de captar oxígeno y exhalar CO2. ¿Ya? Por lo tanto, este beta 1 se debe instalar solo desde el diafragma hacia arriba, no del diafragma hacia abajo, del diafragma hacia arriba. ¿Ya? Por la connotación de símbolo que representa. El hexágono beta 2, por el contrario, viene a ser las raíces de un árbol, viene a ser la conexión a la tierra. Lo podemos colocar precisamente a la altura de los pies en una plantilla humana. Lo podemos colocar en los riñones o en cualquier órgano que de alguna u otra manera esté actuando como un desintoxicante o un despurificador. No olvidemos cuál es la función de cada órgano en nuestro cuerpo, y todos los órganos se ubican del diafragma hacia abajo. Por lo tanto, del diafragma hacia abajo nos va a servir para drenaje, nos va a servir para problemas a la altura de los riñones, problemas al hígado, problemas al colon, cualquier cosa que esté estancada nos va a servir para drenar y para conectarnos a tierra, principalmente. El hexágono gamma representa el sol y nos va a ayudar sobre todo al sistema inmune, en la glándula timo, a la altura del plexo solar, en nuestras ansiedades, en fin, todo lo que tiene que ver con exacerbar la energía. No olvidemos la energía, lo importante que es la energía del sol para nosotros, por lo tanto esto representa el sol, el punto del centro de nuestro sistema solar. Después tenemos el hexágono ADN, que el ADN es como la antena que tienen nuestras células, es el cerebro de cada célula, es el que va a descodificar la información electromagnética y bioquímica que viaja a través de nuestras células, o la información intercelular que la capta y determina la multiplicación de estas células y la biología de la célula. Cuando hay una mala biología de la célula, no está metabolizando bien la célula, es porque el ADN no está funcionando bien. Y es también, en él también influye mucho en los pensamientos. Y por eso que es importante recordar la importancia que tiene para nosotros no ser víctima de nuestro estado de creencia, que todo es genético y por lo tanto, si yo tuve un pariente, un familiar que sufrió una enfermedad, yo la voy a sufrir pues, genéticamente, o tengo muchas más posibilidades de sufrirla. Eso es victimizarse frente a una situación que no necesariamente tiene que ser así. Que hay digamos, tendencias genéticas a que algunas personas puedan tener enfermedades, eso no está 100% determinado de acuerdo a la ciencia actual. Eso fue un estado de creencia en algún momento de los albores de la medicina genética, pero no es tan así. Nosotros podemos influir todos los días en nuestra genética, todos los días, de acuerdo a lo que pensamos. Vamos a ver algunas formas de instalar los hexágonos para determinadas sintomatologías, como por ejemplo en esta acá estamos viendo la ansiedad. La ansiedad puede ser atacada simplemente con tres símbolos: el hexágono de paz arriba de la cabeza, el, el gamma a la altura del plexo solar y el Y beta
2 a la altura de los pies. De esa forma, con esta instalación simple, podemos ayudar a la ansiedad de alguna persona, ¿ya? Después tenemos jaquecas, cefaleas o problemas a la altura del campo electromagnético de la persona. Esto podría también ayudar, tal como ayuda un cono a una persona. Por lo tanto, aquí, como ustedes ven, se han colocado dos alfa a cada lado de la cabeza, uno que dice paz y otro que es el sol arriba de la cabeza, de tal manera de equilibrar un poco el tema del estrés mental. Pueden haber problemas a nivel de jaqueca, cefaleas, pueden haber problemas que tienen que ver con falta de sueño, tienen que ver precisamente con nuestro estado mental. Acá tenemos otro que tiene que ver con el sistema inmune. Con un sistema inmune bajo, la persona anda débil, con esto podemos fortalecer el sistema inmune, solamente colocando a la altura de la timo eh, el sol, el que es el beta, el gamma, perdón. El gamma a la altura del pecho y la espalda, a la misma altura. Ahí tenemos una solución para sistemas inmunes deprimidos. Acá tenemos uno que tiene una solución para personas que tengan problemas a la altura del sacro y a la altura del timo, con alguna enfermedad más grave, con alguna, ya no es no un sistema inmune deprimido, sino que algo, por ejemplo, a la altura de los pulmones, a la altura del corazón. Con esto podemos, tanto en el chakra del sacro como en el chakra del corazón, poder influir sobre los órganos que ahí están representados, ¿ya? De esta manera podemos ver además que lo que está ocurriendo, lo mantenemos por el tiempo que nos señale el péndulo, si es por una semana, 2 semanas, un mes, en fin. Y le tenemos que poner la ficha cuántica arriba, el nombre, la huella digital cuántica, el nombre, la fecha de nacimiento y entre paréntesis en la fecha tengo que retirarlo para que no se le olvide después retirarlo en los hexágonos. Y antes de retirarlo, es importante señalar que debemos preguntarle a la persona qué cambios hubo. Nuevamente volver a medir en los chakras, nuevamente volver a medir las frecuencias de vibración que hay en la persona para volver a colocar en otro periodo, a lo mejor, volver a colocar los hexágonos para de esa forma llegar al equilibrio en un tiempo determinado. Hasta 3 sesiones podría llegar a ocurrir, por eso es que están reflejadas 3 sesiones en la ficha de seguimiento. Después tenemos otra aquí que tiene relaciones y que está muy acertada como para un problema de COVID o algún problema respiratorio grave. Por eso que ahí puse el oxígeno en la altura del pecho y otro Y a la altura de la espalda. De esta forma estamos atacando todo el sistema inmune, estamos atacando la capacidad de oxígeno de la persona y de esta manera podemos atacar cualquier problema respiratorio. Por último, es importante recordar el uso de la cartilla de seguimiento. La ficha de seguimiento no solamente nos va a servir para testimoniar los resultados de una terapia con determinada persona, sino que nos va a indicar qué situación es la que ha tenido como evolución la persona. Hemos colocado acá un ejemplo con una persona que ha tenido problemas en el chakra base, en el chakra del plexo solar y en el chakra laringio, ¿ya? Y también en el chakra del séptimo chakra, el chakra de la corona. Entonces ahí en el resto aparece una rayita solamente que está indicando que está en equilibrio. Y si es positivo, con un signo de
un signo más, es un chakra que está exacerbado, vale decir, con ansiedad. Si es una línea como un menos, quiere decir que hay un problema de bloqueo, ¿ya? Entonces, eso son lo que recomiendo yo como para poder identificar. Y entre paréntesis está la edad a la cual la persona sufrió la experiencia que le ocasionó un bloqueo de ese chakra. Después está las frecuencias de vibración en la que la persona está vibrando y la evolución que ha ido teniendo al costado. Se puede apreciar al costado ahí si ha ido variando, si ha ido aumentando, si ha ido estableciéndose un equilibrio, aproximándose a la frecuencia de vibración que tienen los chakras. Con toda digamos, el informe que la misma persona puede dar respecto de si se identifica con cualquiera de estas emociones o cualquiera de estas cosas que aquí aparecen, también nos va a dar pistas de cuál es la situación que puede tener la persona respecto de resentimiento, respecto de emociones, que ella no las ve, pero que están en ella. Posteriormente, pedir un testimonio no es malo y pedir un referente tampoco es malo. Siempre es importante que si la terapia tuvo buenos efectos en la persona y que la persona se sienta agradecida, la forma en que lo puede agradecer es dando un referente, referencias de alguien que lo pueda necesitar. Y eso no es ni pecado venial pedirlo, sencillamente es para ayudar a la otra persona que ella quiera, digamos, compartir esta experiencia que ella tuvo y agradecernos de esa manera el que nosotros la hayamos atendido. Quiero agradecerles por último la participación de ustedes en todo esto, en estas experiencias de formación y el interés que han demostrado en seguir aprendiendo. Así que los insto a seguir. Vamos a tener el próximo curso, lo voy a dar a conocer mañana seguramente, va a ser el 25, 26, 27 de este mes. Probablemente vamos a tener como parte del curso teórico, el día que dábamos los días viernes, lo vamos a entregar a través de un video y de tal manera que va a ser más fácil y vamos a tener más tiempo para poder hacer prácticas, que es lo que más echa de menos las personas de tener una guía más extensa respecto de lo que son las prácticas de esta terapia. Muchas gracias y será hasta otra ocasión donde podamos entregar otro video más de esta actividad de formación de terapeuta hexágono estrella de Quinergia. Muchas gracias.